En el año 1995, Luis Figo llegó al Fútbol Club Barcelona como una estrella emergente. En tan solo 249 partidos alcanzó a lograr 45 goles y 80 asistencias, llegando también a ser el segundo capitán junto con Pep Guardiola. En estos 5 años ganó 2 ligas, 2 Copas del Rey, una Recopa de Europa y una Supercopa de España. Su identificación con el club era tan grande que Figo llegó a decir públicamente: "Esta es mi camiseta, nunca seré jugador del Real Madrid". Eso hasta que llegó Florentino Pérez a las elecciones en el año 2000. Un dato importante era que en el contrato de Luis Figo había una cláusula de rescisión de 10,000 millones de pesetas, lo cual era el equivalente a 61 millones de euros en esos tiempos. En el año 2000, Florentino Pérez llegó a postularse para las elecciones de ser el presidente del Real Madrid. Florentino, con 53 años de edad, ya tenía 41 años como socio del Real Madrid. Además, Florentino Pérez tenía una estrategia la cual era llevar al Madrid a un nivel más global. ¿A qué se refiere con esto? Él decía que para ser el mejor equipo del mundo tenía que tener a los mejores jugadores del mundo, y por eso su propuesta era que iba a traer a Luis Figo al Real Madrid. Y sobre todo, él dijo que si no lograba hacer este cometido, él mismo de su bolsa iba a pagarle todas las cuotas del Real Madrid a los socios el próximo año. Sin duda alguna, esto causó mucho revuelo en toda España, ya que la gente lo veía como imposible que lograran hacer este cometido. Era como pensar que Messi iba a pasar al equipo del Real Madrid, o pensar que uno de los ídolos más grandes del Real Madrid, Raúl, iba a pasar al equipo del Barcelona. Pero ¿cuál fue la estrategia de Florentino Pérez para soñar con el fichaje de Luis Figo al Real Madrid? Él comenzó a llamar con 2 personas. Una era Paulo Futre y José Veiga, representante del jugador desde su etapa juvenil. Según el documental El fichaje del siglo, Florentino llamó a Futre para que ayudara a convencer a Figo. Futre, actuando como intermediario, fingió negociar con Veiga en presencia de Pérez y logró que se pactara una comisión millonaria por el traspaso. En presencia de Florentino Pérez, Paulo realizó una llamada ficticia con Veiga y diciéndole que Veiga le había solicitado 10 millones de comisión para poder lograr este traspaso. Florentino respondió: "Dile que le ofrezco 6. De esta manera, Paulo Futre hizo una llamada verdadera ofreciéndole 6 millones de comisión para poder lograr el traspaso de Luis Figo al Real Madrid. Veiga, al escuchar esto, sabía que tenían algo grande en manos. No solamente iban a lograr una buena comisión, sino iban a convertirse en la venta más grande en la historia del fútbol. En todas estas semanas que estuvieron negociando, Veiga, el representante de Luis Figo, logró firmar un preacuerdo en el cual decía que si Florentino Pérez lograba las elecciones, él se comprometía a que Luis Figo iba a firmar por el Real Madrid. Pero había una cláusula, la cual decía que si Luis Figo no firmaba por el Real Madrid, Veiga se comprometía a pagar 30 millones de euros al Florentino Pérez, lo cual esto fue un detonante, porque una vez que Florentino Pérez había logrado las elecciones, Luis Figo no se quería ir al Madrid, ya que había recibido muchas amenazas y realmente él tenía un gran deseo de poder seguir en el Fútbol Club Barcelona, el equipo que le había dado un gran recibimiento durante 5 años y sobre todo también en el cual ya se había convertido en un ídolo. Por otro lado, en el Barcelona también había elecciones presidenciales, el cual el ganador fue Joan Gaspart, en el cual él mismo lo dice de su boca, ha sido uno de los peores presidentes en la historia del club. Figo le comentó al presidente que tenía un ofrecimiento del Real Madrid, pero el presidente, según su boca, él dice que sí aceptó duplicarle el sueldo, pero que no aceptó pagarle una indemnización de 5,000 millones de pesetas para que él se quedara en el club. Lo cual Figo, en su documental El fichaje del siglo, él dice que aunque la afición lo quería, los dirigentes no le daban un buen trato y no le daban un reconocimiento el cual quería que él se le diera. Sin duda alguna, ese fue su motivo principal, en el cual él quería sentirse valorado y querido por la institución. En las propias palabras de Joan Gaspart, él dice: "El día que ganó las elecciones, Luis Figo le marcó en la noche y le dijo: tengo 2 boletos de vuelo, uno de Lisboa a Barcelona y uno de Lisboa a Madrid. Tú dime qué hacemos". En el cual el Barcelona puede darme un mejor salario, y Joan Gaspart se negó a hacer eso. Figo, él niega rotundamente que le hizo esa llamada. Una vez terminado eso, al día siguiente fue cuando marcó la transacción de Luis Figo al Real Madrid. ¿Y cómo lo recibió la afición? La gran traición del siglo, porque sin duda alguna esto causó mucho revuelo. De tú ser el más grande ídolo y ser conocido como el mejor jugador de tu país, el mejor jugador del club en el que estás, y pasarte al club enemigo. Sin duda alguna, la afición lo recibió de una manera muy mal. Figo recibía muchas llamadas amenazantes, se le declaró como traidor y sin duda alguna se lanzó una campaña diciendo que era un traidor para el club.
Además, el ambiente que se vivió en el primer clásico ha sido considerado por muchos el clásico más hostil en toda la historia. Se le lanzaban billetes con la cara de Figo, se le recibían muchas pancartas, muchos pitidos, y en el cual muchos jugadores dicen que se vivió algo único y sobre todo también muy doloroso para Luis Figo. Sin duda alguna, la afición no se lo perdonó nunca. Estos episodios dramáticos, como la lluvia de objetos y la famosa cabeza de cerdo, pasaron a la historia como símbolos de la enorme tensión que generó el traspaso. Tras todo lo que vivió Luis Figo en esas épocas, tal vez llegaras a pensar que llegó a arrepentirse por lo que hizo, pero sin duda alguna, esto marcó una nueva era en los Galácticos del Real Madrid. Logrando ganar en 163 partidos oficiales, 38 goles, 2 títulos de liga, 2 Supercopa de España, una Liga de Campeones, una Supercopa de Europa, una Copa Intercontinental, y además ganó el Balón de Oro en el año 2000, en el cual, aún siendo jugador del Barcelona, lo recibió ya siendo jugador del Real Madrid en el mes de diciembre. Sin duda alguna, este traspaso marcó una nueva era. El Barcelona, que venía de estar domando la liga, cambió su historia totalmente. De tener el mejor jugador de toda España, pasó a quedarse sin su jugador estrella. Y el Real Madrid comenzando con la nueva era de los Galácticos, en el cual comenzó con Luis Figo, posteriormente contrataron a Zinedine Zidane, Ronaldo y David Beckham. Llegando esta nueva era de los Galácticos, en el cual tuvieron un control total de la liga hasta que llegó Ronaldinho. Pero eso lo hablaremos en otro video. Mi nombre es Armando Espejo. Si te gustó este video, no olvides compartirlo y nos vemos en el próximo video.